Preguntas de repaso, sección energía y cambio de fase. Capítulo cambio de fase. Pregunta 29 de repaso. ¿Cuántas calorías se necesitan para cambiar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua? ¿Y para fundir 1 gramo de hielo a 0 grados centígrados? ¿Para evaporar 1 gramo de agua hirviente a 100 grados centígrados? Bueno, para responder esta pregunta o estas preguntas, vamos a mirar esta gráfica que hice. Esto es de un problema. Dice que hay un agua que está a una temperatura de menos 30 grados centígrados y que la queremos llevar hasta 120 grados centígrados. Listo, bueno, voy a tratar de explicar un poquito la gráfica, pues porque creo que en lo personal me costó bastante trabajo comprenderlo cuando lo vi. Entonces uno no entiende cómo es el asunto. Bueno, aquí está el agua está a menos 30 grados centígrados, está congelada, es hielo, está en estado sólido y queremos aumentar su temperatura hasta 0 grados centígrados. ¿Por qué hasta 0 grados centígrados? Porque ahí hay un cambio muy interesante. De los menos 30 a los 0 hay aumento de temperatura. Toda la energía cinética que le estamos dando a este hielo hace que la temperatura aumente. En este intervalo que es donde hay cambio, óigase bien, cambio de temperatura, vamos a hablar de calor sensible. ¿Qué sucede cuando llega a los 0 grados centígrados? Toda la energía que le vamos a seguir dando, esa energía cinética a las moléculas del agua o del hielo, no va a ser utilizada por el hielo para aumentar su temperatura. No, es solo para cambiar su estado o cambio de fase. Aquí utilizamos lo que se llama calor latente. Miren, aquí arriba aparece calor latente es igual a Q, que es calor latente, es multiplicado por M por C, que es una constante, por T, que es el cambio de temperatura. Pero aquí no hay cambio de temperatura. Por eso no aparece delta T. En cambio, cuando sea calor sensible, observen la fórmula en la parte de abajo. También es Q, porque es calor, pero va a ser M por L. Ya después miraremos qué es ese L. ¿Listo? Aquí dice que en este pedacito, ojo, mire, 0 grados centígrados. ¿Qué observo yo? Que esta línea es horizontal. ¿Qué significa que esa línea sea horizontal? Que durante este intervalo de aquí a acá, donde se está efectuando el cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Y dice que lo único que se requiere para cambiar el estado, o sea, como estamos en hielo, aquí en 0 grados centígrados de hielo, cuando lleguemos aquí, todo se convirtió en líquido. Repetimos, hubo cambio de fase, pasó de sólido a líquido, y en este espacio se necesitan 80 calorías por cada gramo. Óigase bien, 80 calorías por cada gramo. Y aquí más o menos creo que son, o sea, a ver, es que aquí usted dice, pero ¿qué significa esa J? Porque aquí dice 62,7 julios. Porque para pasar de una temperatura de menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados, 1 gramo, óigase bien, 1 gramo de agua, se utilizaron 62,7 julios. O sea, ¿qué le estoy diciendo yo? Que si fuera menos 20 grados centígrados no sería este valor. Cambiaría. Dependiendo de la temperatura y dependiendo de la cantidad de agua. En este caso, todo este ejercicio se está hablando de 1 gramo de agua. Por eso la pregunta arriba. Entonces repetimos, para haberlo pasado de menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados, se necesitaron 62,7 julios porque es 1 gramo de agua. De 0 grados centígrados a 0 grados centígrados, porque aquí no aumentó la temperatura, aquí fue donde hubo el cambio de fase de sólido a líquido, o sea, se derritió completamente el hielo hasta convertirse en agua.
se utilizaron 80 calorías por cada gramo. Como es un gramo, pues se utilizaron 80, no más. ¿Qué pasó cuando ya todo el hielo se derritió y pasó a su estado líquido? Ahora vamos a aumentar la temperatura de 0 a 100 grados centígrados. Como vamos a pasar de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, hay un aumento de temperatura, entonces utilizamos la fórmula de calor sensible, que es Q igual a M por L. Aquí se gastaron, óigase bien, 100 calorías por gramo. ¿Por qué? Voy a dar respuesta a la primera pregunta. Para aumentar o cambiar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua se requiere de 1 caloría. Como aumentó 100 grados centígrados, pues fueron 100 calorías, porque lo que tenemos es 1 gramo de agua. ¿Listo? Es lo que está aquí. Se utiliza la fórmula de calor sensible. Esas 100 calorías expresadas en julios aparece como de 400 o 300 algo. Eso después lo miramos porque después miraremos de dónde salieron todos estos resultados. ¿Listo? Entonces, como aquí está aumentando temperatura, utilizamos calor sensible. Como aquí no aumenta la temperatura porque es un cambio de fase de sólido a líquido, utilizamos calor latente, que es esta que aparece arriba. ¿Listo? ¿Qué pasó cuando llegó a los 100 grados centígrados? Va a haber cambio de fase aquí en este pedazo de color naranja. Desde aquí hasta aquí, óigase bien, no aumenta la temperatura. Después de que el agua llega a los 100 grados centígrados, no aumenta la temperatura. Aquí sí aumentó la temperatura, o sea que quiere decir que aquí se recibió energía para que el agua llegara a los 100 grados centígrados. Aquí toda la energía, o sea, como la temperatura no va a aumentar, simplemente lo que va a suceder es que se van a necesitar unas 500 calorías, 540 calorías por cada gramo de agua, como en este caso tenemos 1 gramo. O sea, para que el agua aquí estaba en estado líquido y aquí termina en estado gaseoso toda el agua. En ese proceso de pasar de líquido a gaseoso se utilizaron 540 calorías por gramo, que equivalen como a 2200 joules. Es que ese es el asunto acá. Lo mismo, estas 100 calorías equivalen como a 300 y pico joules. ¿Por qué se utilizan las dos unidades? Realmente uno debería hablar de joules y no de calorías, porque si hablamos de energía cinética se habla en joules, si hablamos de energía potencial se habla en joules. Entonces es como una petición que estamos pendientes de que a ver si algún día se adopta los joules como energía también aquí en estos procesos. Listo, cuando ya el agua toda en su totalidad se evaporó, ahora sí comienza a aumentar la temperatura con la energía que se le está suministrando. Repetimos, de los 0 grados, de los menos 30 a los 0 grados, aumenta la temperatura gracias a la energía que se le está dando a ese gramo de agua. De aquí a acá no aumenta la temperatura, lo que sucede es que está en cambio de fase, se mantiene en los 0 grados hasta que todo el hielo se derrita y se convierta en líquido, no comienza a aumentar temperatura. Aquí se le comienza a dar energía y comienza a aumentar la temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. Está en estado líquido, solamente que es un agua que está calentándose. Cuando llega a los 100 grados centígrados comienza a producirse un cambio de fase de líquido a gaseoso, en donde no aumenta la temperatura y se necesitan 540 calorías por cada gramo de agua para el cambio de fase. Aquí se necesitan solamente de 80 calorías por gramo para el cambio de fase de hielo a líquido, o sea, de sólido a líquido. Eso es más o menos. Aquí hay otra gráfica, ya la habíamos visto en videos anteriores, y aquí está lo mismo, 80 calorías por gramo para pasar de sólido a líquido, 540 calorías por gramo para pasar de líquido a gaseosa. Aquí se llama fusión, evaporación, ya para acá es condensación y congelación. Y si se pasa de gas a sólido, se llama, si se pasa de sólido a gas, se llama sublimación,
y si se pasa de gas a sólido sin pasar por líquido se llama deposición, y se requiere la suma de estas dos, que son 620 calorías por gramo. Seguimos, aunque ya hemos aclarado bastante, aquí nuevamente aparece la gráfica y miren las preguntas que aparecen acá. ¿Cuánta energía? Tienen que ver, son muy parecidas a las de acá. ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de vapor a 100 grados centígrados se condensa y forma agua a 100 grados centígrados? Entonces dice que son 540 calorías. Es el proceso inverso, que en vez de recibir lo que pasa es que lo da. Está pasando de un vapor a 100 grados centígrados a un agua a la misma temperatura. Lo que pasa es que se condensa. 540. ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de agua hirviente a 100 grados se enfría y forma agua helada a 0 grados centígrados? Pues dice simplemente que son 100 calorías, lo que habíamos dicho ya. ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de agua helada a 0 grados centígrados se congela y forma hielo a 0 grados centígrados? 1 gramo de agua helada a 0 grados transfiere 80 calorías, ya lo habíamos mostrado. ¿Cuánta energía se transfiere cuando 1 gramo de vapor 100 grados se convierte a hielo en 0 grados? Serían 720, que serían la suma de las 540 y de las 80. Seguimos, vamos para la siguiente diapositiva, pues ya más o menos está claro. Bueno, ¿qué es esto? Tabla 21. Calores específicos de algunas sustancias a 25 grados centígrados y presión atmosférica, me imagino que a una. ¿Dónde está el agua? No aparece aquí. Está a este lado. Entonces aquí dice que, ojo acá, se requiere, porque es que es la primera pregunta, se requiere de 1 caloría, oígase bien, 1 caloría para 1 gramo de agua cambiarle 1 grado centígrado, eso es. Y aquí está, es en joules por kilogramo y grado centígrado. Entonces aquí dice que se necesitan 4186 joules para cambiarle a 1 kilogramo de agua la temperatura en 1 grado centígrado. Estos se llaman calores específicos, que si observamos acá nos vamos a dar cuenta que quien es la que tiene la mayor calor específico es el agua. Por eso el agua lo utilizamos para mantener, controlar la temperatura en los motores de los automóviles. Se requiere mucha energía para calentar un agua, pero también se desprende mucha energía cuando se quiere que se enfríe. Listo, continuamos, no se afanen por favor. Calores latentes, entonces ya mirábamos en qué lugares utilizábamos el calor latente. Entonces aquí están los calores latentes de las sustancias. Vea, aquí dice que el agua, dice que punto de fusión, o sea, de 0 grados centígrados para que se derrita, se requiere de 3,33 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo. Y para que toda el agua se evapore, se requiere calor latente 2,26 por 10 a la 6 joules por cada kilogramo. A este se le llama calor latente de vaporización, porque vamos a conseguir que el agua pase a estado de vapor, y calor latente de fusión es porque queremos que el hielo se derrita y se convierta en agua. Y aquí están los de otras sustancias. Veamos qué más. Se necesita una caloría, pues el coeficiente del agua es 1 caloría por grado centígrado, 4186 joules por cada kilogramo para 1 grado centígrado. Hoy faltó eso. ¿Qué es calor latente de fusión? Para que un sólido pase al estado líquido, o sea, de hielo debe absorber la energía necesaria a fin de destruir las uniones entre sus moléculas. Por lo tanto, mientras dura la fusión no aumenta la temperatura, que ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, para fundir el hielo o congelar el agua sin cambio en la temperatura se requiere un intercambio de 80 calorías por gramo. Y dice acá, el calor de vaporización del agua a 100 grados centígrados y a una presión de atmósfera es de 540 calorías por cada gramo para cambiar de estado. Con este dato se infiere que a esta presión, bueno, listo, aquí nuevamente volvemos a la misma gráfica y aquí vienen entonces ya los cálculos. Calor sensible para pasar de menos 30 grados a 0 grados centígrados. Q es igual a M por C delta T entre menos 30 y 0 grados. Entonces, coeficiente específico del hielo, 2090 joule por kilogramo por grado centígrado.
Entonces nos da la masa 0.01 kilogramo porque estamos hablando de un gramo. C, aquí está el coeficiente, aquí está, aunque aquí está por joule y kilogramos, ¿no? De pronto lo que yo les estaba diciendo, aquí son 15 calorías, pero no hice esa, en la primera gráfica sí estaba. Multiplicamos la masa por el coeficiente específico, por el cambio de temperatura y nos da 62,7 joules. Para pasar el agua de menos 30 grados centígrados a 0 grados centígrados se requiere 62,7 joules, que equivalen más o menos a 15 calorías. Calor latente, cuando se va a cambiar de estado, o sea, en este pedazo de acá. Dice que el calor latente de fusión del agua es 3,33 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo. Entonces, como vamos a calcular el calor latente, sería M por L, cambio de fase a hielo. O sea, estamos aquí en esta parte donde la temperatura no aumenta, pero sí se requiere de cierta energía para poder pasar de hielo a líquido. O sea, no aumenta la temperatura, pero sí se requiere de energía. Entonces, aquí está la masa, aquí está el calor latente de fusión. Oiga, aquí estamos utilizando el de fusión porque estamos pasando de hielo a líquido. Esto multiplicado a 333 joules más 62, entonces hasta aquí llevamos 395,7 joules, que equivalen a más o menos 95 calorías. Listo, vamos ahora a aumentar temperatura, entonces volvemos a la fórmula de calor sensible, de 0 a 100 grados centígrados, utilizamos la misma fórmula, pero entonces, ojo, coeficiente específico del agua, 4180, aquí es diferente porque aquí estamos hablando ya de agua. Entonces Q es igual, por 100, da 418 joules, más lo que llevábamos son 814, acordémonos que aquí son 540 calorías, más 80 de acá, 620, 635 calorías, ¿listo? Vamos aquí en donde, acá, cuando estamos aumentando la temperatura. Recuerde, calor sensible es cuando aumenta la temperatura. Calor latente es cuando no aumenta la temperatura, sino se está haciendo cambio de estado. ¿Listo? Bueno, seguimos. Vamos ahora para el calor latente vaporización, que les mostré la tabla. Utilizamos M por L, aquí está la masa, por el de y nos da 2260 joules. Ah, no, mentiras, aquí fue donde yo les dije que era 540 calorías. Discúlpenme, aquí son 540. 2260 joules equivalen a 540 calorías por cada gramo. Listo. Luego vamos al calor específico vapor de agua, o sea que vamos a esta parte de acá, sería este que es 2010, perdón, por esto, de 120 a 100, o sea aquí hay aumento de temperatura. En total dice aquí que son 744,45 calorías de este pedazo. Y terminamos.